Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer saludarles. Viernes 8 de agosto, qué gusto poder compartir con ustedes todas las mañanas. Bienvenidos a Cadena Megavisión, AM, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Y como siempre voy a este día viernes en la edición especial a saludar a nuestros invitados especiales. Como siempre, quiero saludar a Julio Valdivieso. Julio, buenos días. Buenos ¿Cómo días, estás? Ernesto, Qué gusto saludarte. Un gusto estar nuevamente. Así es, el doctor Kirio Waldo Salgado también. Buenos días. Buenos días, Dios la bendiga. Garriz Zafie también. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y hoy tenemos también como invitado especial a Juan Ramón Medrano. Juan Ramón, qué gusto. Gracias, Ernesto. Estés acá con nosotros. Es un gusto, Kirio, Garry y Julio. Así es, y esta mañana de día viernes no podemos obviar en nuestro análisis político las declaraciones que diera el máximo jerarca de la Iglesia Católica, Monseñor José Luis Escobar Alas, al sostener que estamos a punto de ser lo que él llama Estado fallido, el cual, según el diccionario, el término se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz, teniendo, digamos, solo un control nominal sobre su territorio, en el sentido de tener grupos armados, desafiando directamente la autoridad del Estado, no poder hacer cumplir, digamos, sus leyes debido a las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, una ineficacia judicial, entre otros puntos. ¿Es esto lo que realmente pasa en el país debido al alto índice de asesinatos y terror en los barrios y colonias? Y sobre todo también cuando vemos a grupos armados a plena luz del día, como el reciente asalto a una barra show, donde vimos a oficiales, digamos, supuestamente, o mejor dicho, a personas vestidas de militares, portando fusiles a plena luz del día, como lo muestra el video, asaltando esta barra show. Estos son los aspectos que de alguna manera deben de tomarse en cuenta para hacer una valoración como la que se está planteando esta mañana. Y por esa razón vamos a conversar sobre estos temas y vamos a plantear tres preguntas claves que se las voy a presentar a continuación. La primera de ellas dice así: ¿tiene o no tiene razón la Iglesia Católica que el país está al borde de convertirse en un Estado fallido? Esa es la primera pregunta. La segunda dice así: ¿perciben o no los salvadoreños una política de combate a la inseguridad pública? Y la tercera pregunta que vamos a plantear esta mañana y vamos a tener con nuestros invitados dice así: ¿qué es lo que está fallando en el país y qué se puede hacer para contrarrestar ese vacío de inseguridad que viven los salvadoreños? Esto es una anarquía. De hecho, muchas connotaciones de lo que es Estado fallido lo asemejan con lo que son los estados anárquicos, como lo vemos en muchos países africanos. De hecho, hay una revista y hay unas organizaciones internacionales que se dedican a calificar a los estados fallidos. Y El Salvador ni por cerca ha aparecido en esos listados que anualmente aparecen en la revista de política internacional. De tal manera que para mí, y para empezar el debate, yo creo que no hay la más mínima connotación de que en El Salvador hay un Estado fallido. Pero también es preocupante que estas declaraciones puedan ser manipulables políticamente. De hecho, en el mismo momento reaccionó, quien era el adversario del presidente de la República, o sea, el actual alcalde de San Salvador, Norman Quijano, y dijo: es lo que yo siempre he dicho. O sea que de alguna manera fue utilizada ya inmediatamente políticamente una preocupación que yo creo que es auténtica de la Iglesia Católica. Yo creo que Monseñor Escobar Alas tiene la preocupación de que su feligresía está siendo atacada, está siendo asesinada, etcétera, y la preocupación que tenemos todos los salvadoreños. Entonces, dicho eso, yo considero de que el concepto mismo de Estado fallido para algunos teóricos es incluso un concepto fallido, porque dicen que es demasiado manipulable políticamente, que es exactamente lo que nos pasó acá con las declaraciones de Monseñor Escobar Alas. Y efectivamente, fíjate que el origen de todo esto, por supuesto, que tiene un origen académico, ¿no? El mismo Max Weber o Weber dice de que un Estado fallido es el que no puede mantener el monopolio legítimo de la violencia política. Estamos a punto de ser un Estado fallido. ¿Qué quiere decir que estamos a punto? Estamos listos ya para ser un Estado fallido, estamos maduros para ser un Estado fallido.
Estamos prontos para hacer un Estado fallido. Es inminente que vamos a hacer un Estado fallido. Es inaplazable que El Salvador vaya a ser un Estado fallido. Eso quiere decir. Y yo realmente, con todo el respeto que me merece el prelado, yo quisiera que estudiara un poquito más la parte sociopolítica, la parte real y la parte jurídica de lo que es un Estado fallido. Ahora, Estado fallido no es un Estado con fragilidad y grandes fallas estatales como las que estamos viendo, como dice Juan Ramón Medrano, desde hace más de 20 años aquí en El Salvador. Si El Salvador es frágil, tan frágil es que tenemos 3 millones de gente viviendo fuera que nos mandan remesas para subsistir. El problema salvadoreño es que aquí hay muchos grupos de interés, no solo económicos ni políticos, también religiosos. Y cada uno quiere llevar agua a su molino. Y hay muchos grupos de poder que están establecidos para tomar posiciones dentro del poder, influenciarlo o tomarlo por asalto. Hay parámetros para determinar cuándo un Estado se considera fallido. Pero ojo, el hecho de que no hemos llegado a ese Estado fallido no quiere decir que no podamos estar en la ruta hacia ese Estado fallido. Uno, los parámetros definidos por todo es la pérdida del control físico del territorio. En otras palabras, o del monopolio del uso legítimo de la fuerza. El segundo parámetro para establecer es la erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones. Y el tercer parámetro es la incapacidad para interactuar con los demás estados. El gobierno tiene que acelerar su política nacional de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque, mira, la primera reacción de otro presidente o de otro funcionario hubiera sido atacar al ministro. Sin embargo, Salvador Sánchez Serén fue muy comedido y dijo, no, miren, lo que el obispo dijo es de que estamos a punto, pero que hay que tener fe, etcétera, y vamos a implementar nuestra política. El problema que yo veo es de que ya empezó la campaña político-electoral para el 1 de marzo del próximo año. No te contesta la última. Y en ese sentido, yo lo que creo es de que sí empezamos a tener indicios de que están comenzando a implementar una política de seguridad ciudadana. De hecho, ya hay más de 120 capturas en Oriente. La Iglesia Católica en la campaña política, Juan Ramón, es que ese es el tema. Mi punto es el siguiente. Yo tengo una percepción. Yo creo de que todas las instituciones en nuestro país tienen alguien que los influencia políticamente. Y aquí el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, que uno de los motivos por los cuales lo descalificaban en la campaña política era porque era comunista, era ateo, era marxista-leninista. ¿Y qué es lo que sucede? Que ante las declaraciones del arzobispo de San Salvador, fue muy respetuoso. Sánchez Serén no solo fue respetuoso, fue un hombre que en ese momento fue iluminado por el Señor cuando le dice al prelado de los católicos, tengamos fe. Tengamos fe. Y yo lo he dicho aquí en este programa, aquí no hay fuerza humana para desarticular la violencia pandilleril o organizada también. Aquí estamos en el mundo del revés, aquí nada el pájaro y huele el pez. Uno hablando de fe y el otro posición de Estado. Yo lo que digo es que no perdamos de vista una realidad, Garrido. Quizá la gente percibió mal nuestra posición, que estuvimos aclarando el tema desde el punto de vista académico, en el concepto teórico de lo que es un Estado fallido y que debe reunir ciertas características. Ahora, eso trasladado a la realidad es totalmente diferente. La realidad que vive el de a pie, y los que viven en la esquina de la campanera, la señora que trabaja en los mercados, esa es otra realidad que es a lo que la política de seguridad le debe de atacar. Señor subcomisionado, ya lo hemos hecho. Particularmente sufrí una acción y ya llevamos 4 meses, señor, y no hemos visto absolutamente nada en toda esa zona de Aguachapán.
que vamos a esperar que hayan muertos, que hayan más masacres, para que entonces reaccione la policía, que vamos a tocar el tema que es el problema de fondo. Ustedes nos exigen a los ciudadanos el valor suficiente para enfrentarlo. Lo hemos hecho. Ahora les exigimos, no le estamos pidiendo, le estamos exigiendo reacción a usted, que puso el dedo en la llaga. Ya es tiempo. Que hay problema, por supuesto que hay problema. Que lo sentimos como salvadoreños. Miren, perdónenme, si aquí no es donde vivamos, ni cómo vivamos. Aquí todos estamos expuestos a un arrebato de violencia de estos grupos en cualquier momento. Hay gente que asaltan ahí en la colonia Escalón, hay gente que asaltan ahí por la Fuente Beethoven, hay gente que asaltan allá por la colonia Maquilisguat, y gente que viven bien, aquí les está viven mejor que todos nosotros, y sin embargo los asaltan y están en riesgo. Así que el tema no es que los asalten, los niveles, es decir, vos planteas el deber ser, la parte ideal. No, la delincuencia en ninguna parte del mundo lo vas a mermar, pero sí la puedes controlar. A no ser que destruyas a los grupos de poder que están detrás de ellos. Pero fíjate bien, en ese último asalto que hubo a esta barra show, vos ves el nivel de impunidad, el nivel de táctica, el nivel de tranquilidad con que entran, abren, cierran. Eso es lo que está preocupando. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué vamos a hacer contra este? Yo creo en la capacidad, en la inteligencia, en el valor y sobre todo en la voluntad de mis excompañeros de frente. Y creo que deben de empezar a demostrar esa capacidad. Es que aquí no se trata de que creamos, demostrarme, porque la percepción se vuelve realidad. Y la percepción que tiene la ciudadanía, mira, vámonos de aquí a las 6 de la tarde a meter a la campanera solo a ver si entras. Es decir, son realidades que la gente la está viviendo. Y una de las pruebas de que aquí no estamos en un estado fallido es justamente que la Fiscalía todavía está cumpliendo con sus deberes constitucionales. Y lo está haciendo bien. Y yo voy a complementar. Y lo está haciendo bien. Yo voy a complementar lo que dice la persona que escribe. Si la Fiscalía ha acusado sin fundamento, la Fiscalía está cometiendo un delito. Por lo tanto, yo no estoy ni defendiendo ni acusando al padre Toño. Pero una fundamentación jurídica penal debe haber para sustentar Gabriel, la acusación. ¿Tú crees que un fiscal se va a tirar el trompo al uña si no tiene elementos de juicio suficientes para sentenciarla? Por supuesto que tiene que haber una sustentación. Especialmente enfrentándose a ese monstruo de 1 millón de cabezas que es la Iglesia Católica. Han habido 2 acusaciones contra el padre Toño. En una le decretan libertad provisional, en la otra lo dejan detenido provisionalmente. Por lo tanto, tiene que haber una sustentación. ¿Y en qué momento reaccionó Escobar Alas? Pero mira, en el contexto. En el contexto de que lo dejaron detenido. Pero ahí está. No antes. Bueno, yo no quisiera creer. El tema es que Monseñor esté defendiendo a un padre por el hecho de pertenecer, él está desacreditando al Estado que ha acusado pues sí, a un miembro de su en todo caso, de ser cierto los hechos. Julio, da a entender que estamos en un Estado fallido no por las maras, sino que por la acción de la Fiscalía. Volvamos al mensaje que da que Monseñor. No es pastoral, no es esperanzador. Para mí es político y de un posicionamiento de pánico. Da la impresión de descalificación. De que está iniciando la campaña política. María Lidia de Funes dice: Ernesto López se siente incómodo por la aclaración que están haciendo los conocedores del tema. No es que estoy incómodo, estoy tratando la manera de asumir el papel de lo que uno recoge en lo urbano. Mucha gente también se me acerca y me dice: mire, por fin hubo alguien que tuvo el valor de decirle enfrente a las autoridades: señores, estamos al borde. No dijo que este es un estado fallido. Entonces trato la manera de querer balancear y introducir ese sentir y pensar de la población que nos Neto, está yo viendo, sé ¿no? que el tema no es el padre Toño, pero bueno, no, como no, tiene que ver. Hablemos del tema. Miren, yo creo de que yo sé que es un poco incómodo hablar de esto, pero la verdad es que el que anda entre la miel, algo se le pega, ¿no? Pero no solo él con ese papel, con ese rol lo ha estado, es alguien que lo está diciendo también acá. Es que de hecho yo lo que quería decir era precisamente esto. Mira, hay 2 cosas que hay que rescatar de esto. Uno,
de que este gobierno no está hablando de tregua. Este gobierno prácticamente ha dejado ahí guardada la tregua, ¿verdad? Y ya no es el problema del tema entre el fiscal y el exministro de Seguridad Pública y de Defensa. No, la tregua para Sánchez Serén y para el FMLN es un tema pasado, entiendo, y ahora están hablando de una estrategia diferente con integración de la población y con integración de los diferentes sectores de la sociedad. El presidente Sánchez Serén dijo que él va a encabezar la política nacional de seguridad. Eso lo estamos esperando. Y yo creo que, como hablábamos con Kirio, todavía no tiene los 100 días. Pero eso no es estado fallido. O sea, falta que el presidente asuma el liderazgo, como él lo prometió en su discurso inaugural, que él sea el líder en el combate a la delincuencia. Pero lo que tú estás diciendo. Yo sé que Julio quiere hablar, pero mire, Julio tiene ahí unos datos que son bien concretos. Pero para hacerlo se necesitan herramientas. ¿Cómo es posible que un poco más de 20,000 policías, que la mitad pasa de permiso y la mitad está activa, va a combatir a 50, 60,000 delincuentes de las maras o pandillas, más los colaboradores de sus familiares, etcétera? Esa situación sí nos está rebasando. Hay 21,000 agentes de la policía, son 8 horas nada más de trabajo. ¿Se reducen a cuánto? A 7,000 policías contra una gran cantidad de gente que anda delinquiendo. Kirio, mira, si eso asumamos por un momento que fuera cierto, ¿por qué no entonces planteamos ya el acuartelamiento de la policía? ¿Por qué no hay una medida de decir, planteemos mejor la reforma de la Constitución? El plan que va a presentar el gobierno. Espérate, que aquí estamos, dijéramos, haciendo alusión a dos planteamientos que han hecho Juan Ramón. Mira, ni que tengas un policía en cada esquina, vas a lograr contener la delincuencia. Sin participación Sin ciudadana. Participación, porque es el régimen de inteligencia. Entonces, eso es lo que debería... Pero está operando en la policía en este momento. Pero mira, se nota Kirio, que está operando la hay inteligencia cosas, para policial. mí, a nosotros nos hicieron llegar esta información muy confidencial de la policía, donde te dice que hay 21,529 agentes entre cabos y sargentos, 643 ejecutivos y superiores. Cuando vos vas a ver los salarios de los policías en relación a los mandos superior y ejecutivo, hay una gran diferencia. Si estás hablando de 643 que ganan totalmente diferente a como ganan nosotros, y si a esto le agregás que existen 400 alojamientos que arrienda la Policía Nacional Civil y de los cuales solo 29 son de la policía. Bueno, mientras estamos hablando del padre Toño, ¿dónde está Francisco? ¿Dónde está Francisco Flores? La verdad es que las expresiones de Monseñor Escobar Alas no fueron ligereza, fueron pensadas. Es decir, fue leído el mensaje. Fue leído, es decir, fue algo pensado, estructurado. La conferencia episcopal avala eso. Claro, no estás hablando de una persona, es la conferencia hablando del líder nacional de la iglesia. ¿O no? Por lo tanto, aquí hay que ver todas las ramificaciones que ese discurso pueda tener. El componente político, el componente de descrédito al gobierno en su política de seguridad principalmente, y también el descrédito al gobierno que ha capturado, que tiene detenido, que tiene procesado a un miembro de la Iglesia Católica. No, y captar votos para la misma Iglesia Católica, porque cuando la Iglesia Católica habla de esa forma, en una forma bastante radical, en contra de las maras y de la violencia, lo que está pidiendo es una gran represión contra las maras, y entonces gana adeptos. Creo que el caso de Francisco Flores, mi percepción es de que independientemente de que lo capturen o no físicamente, la verdad es que él está destruido políticamente y su misma situación de estabilidad y tranquilidad se le ha desarmado a la hora de que anda huyendo, independientemente de cómo esté. A la población no le interesa que esté destruido, lo que le interesa es que regresen o saber dónde están esos 10 millones o 20 millones de dólares. Eso depende de Interpol. Y obviamente eso va a depender de la capacidad de otro gobierno, porque ya no está aquí en el país. No, y además de esto, y esto es un caso que está judicializado, es decir, tenés que esperar. La Fiscalía cumplió con llevarlo, ahorita va a ser responsable o no de la forma y la evidencia que ponga. Claro. Y de la decisión judicial que tome. Decime vos, estás en un alto y estás viendo que están asaltando a una persona, le están quitando el reloj, tú vas a intervenir aún teniendo armas. Te pregunto, tú intervendrías. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces? Porque si las leyes no protegen a la persona que deben proteger. Pero con esta reforma sí, o sí. No, claro, pero mira, solo recordemos... No es ley todavía, no es ley. Tiene que ser sancionada por el presidente. Entonces, pero hay toda una satanización, y aquí lo que yo te pregunto, bueno,
queremos un régimen garantista para los delincuentes, está bien. ¿Y las víctimas? ¿Quién? Decime, Nadie ¿quién? protege a la víctima. ¿Quién en este Ni a país? los testigos. A mí me gustaría ver un pronunciamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos diciendo a favor de las víctimas. A mí me gustaría que saliera alguien defendiendo a tantas personas que en este país día a día está siendo vilipendiada, Por eso, extorsionada. mientras no cambiemos la visión política y el régimen jurídico, todas las medidas, así como las que dice Quirio, son buenas, pero no van a funcionar. Y le agrego- porque ya hemos estado parchando demasiado eso. Y le agrego una más. Darle 6 meses a la Fuerza Armada para que prepare defensas civiles. Me gusta ese tema. Fíjate bien, Pero si la la Fuerza izquierda no Armada le en va a 6 gustar. meses te prepara 60.000 defensas civiles, con todas las reservas que tiene, Correcto. y todos los desmovilizados Todos de los la Fuerza desmovilizados. Armada, y te las mete en cada cantón, en cada caserío, en cada municipio, olvídate que esto se acaba. Correcto. Eso sí, necesitas mucho dinero. La propuesta, defensas civiles, Sí. control de territorio, presupuesto para Pero- resolver el problema. Mira, Pero eso está de todos Neto. esos desmovilizados, tanto del lado de ustedes Neto, como del óyeme. ejército, que los dejaron No, desamparados. Pero yo he dicho, ¿Ah? yo he dicho una cosa, mira, las ¿Cómo? cosas se hacen, no se dicen, y de hecho el elemento central de la estrategia de este gobierno es organizar a la población e integrarla para que apoye a la policía. Eso es un elemento fundamental. Mire, pero- están pero- olvidando dos cosas, perdona Julio, están olvidando dos cosas. Primero, que las familias de los pandilleros o de los delincuentes son votos. Y que si por cada pandillero detenido hay 3 o 4 votos, esos votos van a votar por determinado partido. Eso en primer lugar. Por el otro lado, en el contexto opuesto, hay tantas empresas de seguridad que no quieren que la delincuencia se termine. Pues ya Entonces, ¿de llegaste qué a un lado punto. están? Para mí esos 2 puntos son torales. Mira. El tema de los votos que significan las familias de los pandilleros detenidos, que los detenidos evidentemente no votan, pero también por el otro lado a quienes no les interesa que la ¿Cómo es? guerra se termine. Porque los ojos y oídos de la policía en todas partes del mundo es la población. Si no hay un acercamiento con ella, llamarle, aquí planteaba la reactivación, quitémosle el tema ideológico, hombre, pongámoslo directamente bajo el servicio del Ministerio de Seguridad. Está bien, está bien. La Fuerza Armada, ¿cuántos reservistas tiene? Ahí están, gente preparada, gente que ha estado adentro del ajo. ¿Por qué no se ocupa toda esa infraestructura? Vos me vas a decir, te hace falta presupuesto. ¿Y cuánto paga este país como consecuencia de la inseguridad? Más de $600 millones cuesta la inseguridad en este país. La inteligencia está funcionando tanto en la policía como en el ejército, y nosotros sabemos quiénes son y a dónde están. Entonces les dijimos, ¿y por qué no los van a sacar? Porque tenemos que respetar las leyes y los derechos humanos. Los derechos humanos. Estábamos en un desayuno. Ese es recuerdo. el gran problema que tenemos acá. Que ningún cuerpo de seguridad, aún la Guardia Nacional, si existiera ahora, puede actuar si no es bajo el respeto de los derechos humanos. Pero aquí hay que valorar qué es más importante, si la población o el respeto a los derechos humanos de las minorías. Porque este problema se puede terminar. Quirio, pero El problema termina muy rápido. Pero fíjate que mucha gente dice que aquí el problema se termina descabezando a los dirigentes de las maras o clicas, pero no hay que descabezarlos físicamente. No, es que no es descabezar, Con solo que hombre. los capturen y los procesen No, no, y los mira. tengan en sacatrás como... No, como incluso los militares y jefes policiales no hablaron de descabezar. Claro que ni de nadie habla de matar. eso. Hablaron de capturar y de eso iba. ponerlos a disposición Mira, de los tribunales. La Constitución, las leyes de la República ¿no? tienen suficientes elementos como para que si hay información, hay voluntad y hay apoyo Ahora, político nacional, eso se puede hacer. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.